Shalom, mis queridos hermanos, la congregación toda les saludo con la paz y la bendición de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Se está haciendo más frío, cuidemos nuestra salud y estemos siempre en Cristo, con la gracia de Él y con su acompañamiento, que sigamos siendo felices sobre todo. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero anunciar algunas cosas. En primer lugar, nuestro culto son preparados en coreano y en español. Y cada día a la mañana 6:30 estamos comenzando el culto matutino los días miércoles a la tarde para las 7, los domingos a las 11 en coreano y a las 3 de la tarde en castellano. Se abre el link 15 minutos antes y van a escuchar la alabanza, y quisiera que preparemos en oración. En la hora mencionada en punto vamos a comenzar los cultos. Para que podamos obtener más beneficio del sitio, de la página, quisiera que si ustedes pueden colaborar clicando ahí en la parte de abajo donde hay una mano así que me gusta, para que podamos obtener mayor beneficio y utilizar mejor el site. Le pido también a los que están en turno para la oración, puedan enviar siempre antes su grabación para que podamos editar. Y le agradezco a todos los que ya hicieron, que Dios les esté bendeciendo ricamente. Y también yo quisiera que los hermanos vean a sus alrededores, aunque no sean personas que congregan con nosotros. Si hay personas que están pasando dificultad por esta cuarentena, si hay una necesidad real, quisiera que nos avise en la oficina de la iglesia, o a los Kuyokchangnim o a Changnonim, para que podamos coordinar para ayudarles. La oficina de la iglesia está abierta, estamos siempre a partir de las 9 de la mañana más o menos hasta las 5 de la tarde. Así es que pueden recurrir a través de comunicación y estaremos ayudando todos juntos. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestro culto. Vamos a meditar, vamos a concentrar exclusivamente a nuestro Dios en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar nuestro culto. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor porque tú nos hiciste para estar en esta hora todos juntos, dirigiéndote a ti, Señor. Te entregamos nuestra mejor dedicación, nuestra entrega, nuestra adoración. Reciba, Señor. Y que en este culto haya la gracia y el poder poderosa del Espíritu Santo, y que salgamos fortalecidos y bendecidos, Señor. Te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos,
ascendió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Santa Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bueno, vamos a alabar al Señor. Vamos a adorar con una alabanza. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a orar juntos. En representación de la congregación estará el diácono Ricardo Son, más conocido para nosotros, el profe Ricardo, estará orando en representación de todos nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, eres nuestra fortaleza de cada día, eres nuestro Señor de vida de cada día. Vinimos a darte este culto para adorarte y alabarte. Eres el único
digno de recibir gloria. Reconocemos a ti como el único Dios, el verdadero Dios, y recordando una vez más quién eres, nuestros corazones buscan en este momento a ti. Con la esperanza de salvación que nos has dado, hoy también te agradecemos por darnos vida cada día, por llenar nuestras necesidades, por siempre ser nuestro Padre por la eternidad. Es increíble y asombroso tu amor y poder, tu paz y gozo que llenan nuestras vidas de cada día. Ni con toda nuestra vida entera alcanzaríamos a darte las gracias por todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que obras en nuestras vidas. Una y otra vez solamente confesamos nuestro agradecimiento con un corazón sincero y abrumado ante tu grandeza. Gracias por cuidarnos siempre, siempre y siempre, por amarnos, por ser nuestra mejor compañía, por ser el faro que nos guía en todo momento. Dios, creemos en ti, creemos en tu palabra escrita, creemos en tu intervención, creemos en todo lo que nos enseñas. Gracias por darnos la fe en ti, pues estábamos muertos y tú nos diste aliento de vida para revivir y darnos cuenta de tu salvación. Gracias por darnos fortaleza en estos duros tiempos de cuarentena, por cuidarnos espiritualmente y también la salud de todos los hermanos de Hani. Tenemos el deseo de reencontrarnos físicamente con cada uno de nuestros hermanos y tenemos ese anhelo y esperanza del día de reencuentro apenas termine esta cuarentena. Estamos seguros de que será un día lleno de gozo y amor gracias a este nuevo Señor. Nos damos cuenta de cuánto nos habíamos olvidado de la comunión entre hermanos. Este tiempo es duro, pero también ha servido para que podamos apreciar en su real dimensión cuán lindo y hermoso es estar juntos entre los hermanos de fe. Te pedimos por la palabra que hoy nos vas a dar mediante tu siervo, el pastor Baek Jin-guk, que sea una palabra que nos moldee, que nos haga conocerte, que nos desafíe a santificarnos, a seguir la vida de Jesús. Llena del Espíritu Santo al pastor Baek Jin-guk y también llena del Espíritu Santo a todos los que con un buen corazón oyen tu palabra. Deseamos con todo el corazón una vida que cada día que pasa se llena de tu palabra, de pasión, para mostrar a Jesús en cada lugar donde estemos. Eres tú y nadie más el que nos santifica en esta carrera de fe. Enséñanos a amarte con todo el corazón y también enséñanos a amar al prójimo como a nosotros mismos, como Jesús nos ha enseñado. Pedimos por cada necesidad de los hermanos de Hani, de sus familias. Es cuarentena y pedimos que nos cuides del coronavirus y de toda enfermedad y que también podamos cuidar la salud de toda persona con quienes estamos juntos. Y sabes que muchos hermanos estamos pasando por dificultades económicas, preocupados por este presente incierto. Ayúdanos en este tiempo complicado, llena cada necesidad particular de cada familia, de cada hermano, que podamos también ayudarnos entre los hermanos para capear las dificultades. Danos tu corazón de compasión y misericordia por los necesitados. Nos hace tanto este corazón, Señor. Pedimos por nuestro país, Argentina, pedimos tu bendición en cada rincón, para que tu evangelio se escuche, para que gente que no te conoce, te conozca, para que gente que están muertos tengan vida eterna, que esta situación abra los ojos de muchos para que te vean, te escuchen y te sientan, te encuentren y acepten a ti
como su Salvador. Por último, pedimos para que cada lugar en donde estamos dando este culto se convierta en un lugar santo, lleno de tu fuego que abraza y purifica. Ofrendamos nuestros corazones a ti. Decidimos a entregar nuestras vidas a ti. Te amamos, Señor. Y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Estoy seguro que nuestro Dios va a responder toda la plegaria y la oración del diácono Ricardo Son. Muchas gracias. Vamos a leer hoy el texto de que hoy vamos a tratar. Está en el libro de Marcos, del capítulo 1 al 23. Pero vamos a hacer una lectura conjunta del versículo 20 hasta 23. Marcos capítulo 7, del versículo 20 al 23. Vamos a leer. Pero decía que los que del hombre sale, y eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades del dentro salen y contaminan al hombre. Amén. En una playa marítima, una playa grande, gigante, estaba sobrevolando 3 gaviotas. Y de repente encuentra un pescado caído en las arenales que había caído de un pescador. Entonces, estas 3 gaviotas bajaron con toda la velocidad tratando de tomar el pescado. Pero como los 3 querían agarrar, era imposible de tomar. Entonces comenzaron a discutir y comenzaron a pelear. Y no podían hacer nada porque los 3, sus fuerzas eran muy parejas y no podían resolver nada. Entonces una de las gaviotas le propone algo. ¿Por qué no enterramos aquí? Y nos calmamos un poco. Y venimos mañana para poder tomar una decisión. Entonces, como los 3 estaban muy enojados y estaban fuera de sí, entonces pensaron que era una buena idea y entonces enterraron. Y para no perder el lugar, la primera gaviota mira al cielo, ve el sol, entonces más o menos calcula el sol y ve dónde está enterrado el pescado. Y el otro segundo ve las nubes y poniendo la nube como su punto para fijación y hace la medida donde es enterrado el pescado. Y el tercero ve algunas rocas que estaban en la playa, entonces él hace la medición, pone como punto de medida para hacer la medición y dónde estaba enterrado. Los 3 se van y luego al día siguiente vuelven. La pregunta es, ¿cuál de las gaviotas pudo encontrar ese pescado? Esta fábula nos enseña algo muy importante. Cuando nosotros medimos algo, siempre tenemos una referencia, siempre hay una base donde nosotros hacemos la medición. Pero si nosotros ponemos nuestra referencia, nuestra base, algo que se mueve, algo que no es constante, entonces es difícil poder obtener algún resultado. Pero sin embargo, si tenemos una referencia como la roca, algo que es fijo, algo que no se muda, entonces siempre obtendremos buenos resultados. Hoy el mundo, todos estamos sufriendo por el problema de pandemia de coronavirus. Y estamos
Desesperado porque es un problema nuevo, algo desconocido, nadie tiene una respuesta exacta. Por eso la mayoría de los gobiernos han dispuesto a poner en la práctica la cuarentena, dejar todo separado, paralizado. Y por eso la sociedad hoy en día el mundo está totalmente, prácticamente parado en la totalidad, en todos los aspectos, en la política, en el comercio, en la educación, en los deportes, en los artes, en todos los aspectos está paralizado. Dice que estamos más parados que de la época de las dos grandes guerras mundiales. El Estado ha monopolizado totalmente el poder, inclusive está sobre las garantías constitucionales, derecho a transitar, derecho a tener reuniones, derechos constitucionales. El Estado impide para que se haga. Pareciera que estamos en un estado de sitio. Parece un totalitarismo, un cuasi totalitarismo, un estado de totalitarismo. Hace que el poder ejecutivo tome toda la decisión. Y lo raro de todo es que el pueblo está acatando sin ningún tipo de problema. La mayoría están de acuerdo con estas medidas modernas que estamos teniendo todo el mundo. Y con esta paralización, con esta disposición del gobierno, ahora nos damos cuenta que hay un gran cambio. No hace falta ser un experto. Sabemos que el mundo estaba manejado por una referencia, por una base de lo que es la tradicional economía centrismo. El valor prevalecente era la economía, la ley del mercado, materialismo, capitalismo. En el plano individual, también en los planos públicos. O sea que todo el mundo buscaba progresar económicamente, y progresar económicamente significaba el suceso, el éxito. Pero sin embargo, con esta pandemia, la gente hoy en día nos damos cuenta que hay otros valores, hay otra forma de vivir y hay otras prioridades. Evidentemente el mundo se está cambiando, se está transformando. La antropología tiene un estudio sobre el ciclo de la vida de los habitantes. El hombre, desde que fue hombre, siempre se ha vivido momentos cíclicamente, y cada ciclo termina en un estado de transformación y comienza con un nuevo valor, con una nueva base y referencia de vida, y el mundo ha venido hasta hoy en día. Y justamente estamos en una era de transformación, pero como jamás el mundo ha experimentado. Hay una transformación feroz, hay una transformación muy, muy rápida. El problema es que nadie sabe hacia dónde nos vamos, cuáles son los valores que van a quedar, cuáles son las bases que se van a quedar como firmes. Todo el mundo tenemos miedo. Nosotros como los cristianos también estamos muy preocupados. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de la iglesia? ¿Cuál va a ser el punto de referencia para el culto, para la comunión, para el estudio bíblico, para nuestro ministerio de evangelización, misión, etcétera, etcétera? De hecho, hoy en día estamos en el culto a través de vía internet, de lo que no hace mucho ni siquiera pensábamos en eso. O sea, que para nosotros el culto era que teníamos que venir todos juntos, estar juntos y compartir juntos, y estar juntos significaba estar juntos presencialmente, tomar de la mano, abrazar, etcétera, etcétera. Pero
la base, la referencia se ha mudado, se está cambiando. Mis queridos hermanos, Santiago capítulo 1 versículo 5 dice así: y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es el momento de oración, mis queridos hermanos. Hace falta en esta época la inteligencia y la sabiduría de Dios, para que podamos estar siempre dentro de los límites de nuestro Dios. El mundo está buscando un nuevo valor, está buscando nueva referencia, nueva base de valoración. Nosotros como cuerpo de Cristo, como somos hijos de Dios, necesitamos inteligencia y sabiduría de Dios para poder estar firme en la base de la valoración de nuestro Dios. Es el momento de oración. Oremos todos juntos los hermanos, y así como hemos leído en este versículo, dice que Dios no escatima, sino da abundantemente cuando alguien de nosotros pedimos la sabiduría. Y recibamos la sabiduría. Y estemos firmes en la sabiduría, para que podamos ser portador de la sabiduría de Dios. Así como dijo Jesús, seamos sal y luz de esta época. Teniendo en cuenta como estamos en una época de transformación, también cuando Jesús vino, cuando comenzó a trabajar, cuando comenzó a servir el ministerio, era una época también de transformación, donde mucha gente estaba buscando nuevos valores, nueva base de referencia. Estaban en la sociedad inquieta buscando algo nuevo. Y Jesús comienza a predicar. Cuando Él comienza a predicar el evangelio del reino de Dios, cuando habla de la salvación, la gente comenzaron a escuchar, comenzó a seguir. Los primeros pasos del ministerio de Jesús fue en la región de Galilea, donde eran todos judíos. Y nosotros estuvimos viendo la semana pasada que Jesús en el pueblo de Betsaida, un poco al este de Betsaida, en una colina, ahí Él hace el milagro de 5 panes y 2 pescados. Y después Jesús manda a sus discípulos para que vuelvan otra vez al pueblo de Betsaida. Pero ahí ocurre que viene la tormenta y Jesús luego acompaña, y la barca va terminando en el pueblo no de Betsaida, sino que se va terminando en Genezaret. Genezaret es al otro lado del lago de Galilea, donde esas regiones vivían los que no eran judíos. La mayoría eran los gentiles, que no son judíos. El lugar es, hasta hoy en día, solamente por foto conozco, pero es un lugar muy hermoso, tierra muy fértil. En la época de Jesús había muchos árboles frutales y producía muchas frutas. Y también Imperio Romano hizo una urbanización cerca de Genezaret, un pueblo que se llama Tiberios, en homenaje al emperador. Hizo una urbanización donde la gente vaya a descansar. Sería un pueblo quinta. Y Jesús estaba ahí. Y el lugar y la gente comparativamente eran personas bastante ricas, bastante abundantes, tenían una vida abundante. Y cuando llega Jesús, los enfermos, la gente escucha que Jesús llegó, y como su presencia era muy notoria, entonces la gente traía a los enfermos, y los enfermos tocaban su ropa y su manta y se curaban. Y entre ese montón de gente llegaron un grupo de personas diferentes, un grupo que no eran gentiles, gente que venían de capital de Judea, Jerusalén. Eran los fariseos y escribas que envió el concilio de los judíos de Jerusalén
para venir a investigar y para imponer a Jesús algo. Y hoy nosotros podemos ver en el versículo 5, dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Nosotros sabemos que el pueblo judío recibieron la ley de Dios. Moisés en Monte Sinaí recibe el mandamiento de Dios, que es lo que nosotros llamamos la ley. La ley era algo que Dios le da a pueblo de Israel, porque Dios Jehová toma a pueblo de Israel como su pueblo. Es decir, que Israel es pueblo de Dios. Y por tanto, el pueblo de Dios, para vivir de acuerdo a su identidad, Dios le da mandamientos, leyes, para vivir como su identidad requería. Es decir, vivir santamente, vivir pietéticamente, tener una vida separada, diferente. Entonces el pueblo judío, en esa época Israel, los israelitas, siguieron al pie de la letra de los mandamientos. Pero sabemos que pasan tiempos en diferentes situaciones, diferentes lugares, a partir del desierto, luego ya en la tierra de Canaán, en la época de conquista, y luego de los jueces, de la época de los reyes, la época de las guerras, y vienen la época de derrotas, prisioneros en Babilonia. Y durante todo ese largo de la historia, para poder practicar la ley, el mandamiento de Dios, ellos tuvieron que ingeniar, buscar la parte práctica, contextualizar la ley, puesto que la práctica de un mandamiento en el desierto es diferente a dentro de Canaán, y siendo como un pueblo libre o siendo como prisionero. Entonces esa experiencia y la sabiduría comenzaron a acumular, y eso fueron estudiado, finalmente aprobado por concilio de los ancianos. Se convirtió en normas consuetudinarias, porque la costumbre aprobada por la autoridad se convierte en la ley de costumbre, de uso y costumbre. Y eso entonces le ayudaba mucho a los judíos para poder mantener cumpliendo los mandamientos de Dios. Pero sabemos que también a través del tiempo el pueblo de judío también se corrompen, se van transformando en vez de mejorar, van empeorando. Por ser pueblo de Dios, por tener ese derecho y privilegio de tener la ley y las experiencias ricas de la costumbre de los ancianos, ellos comenzaron a utilizar ese instrumento como para ser soberbio delante de otros pueblos, para denigrar, para separar, para rechazar. Y no solamente con otros pueblos, sino que también con el mismo pueblo. Dentro del pueblo, ellos comenzaron a usar estos argumentos de tradiciones de los ancianos para separar y para condenar y castigar a los que no conocían o a los que estaban alejados de las enseñanzas. Y estos fariseos y escribas que vinieron junto a Jesús, vinieron a atacar a Jesús, vino a atacar a su discípulo y al grupo que estaba siguiéndole. Y por eso le dice, en este versículo le dice: ¿por qué ustedes los discípulos no cumplen con la tradición de los ancianos? Es la pregunta de ellos. Es decir, que está desafiando a Jesús. Jesús, tu discípulo está haciendo mal, así que tenés que pedir perdón. Y luego llamar atención a tus discípulos y castigarlos si es posible, y someter bajo la autoridad del consejo de los ancianos. Ese es el pedido, en realidad, de los fariseos y los escribas. Entonces Jesús, ¿cómo le responde? Le responde en el versículo 6
hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Jesús defiende a sus discípulos, defiende a su enseñanza, invocando a Isaías. Para los judíos, uno de los mayores profetas. Invoca el escrito profético de Isaías para que no tengan, para que no puedan discutir estos fariseos, puesto que para ello la escritura del Antiguo Testamento y el libro de profecía era de la máxima autoridad para ellos. Y le dice, Isaías dijo de vosotros ya. ¿Qué dijo? En el versículo 6 continúa diciendo, como está escrito, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Observa el mal de los líderes religiosos. Observa el mal del pueblo en general. Ustedes de labio, ustedes de por fuera, en acciones, honra a Dios, pero en su corazón no hay nada de eso. Está muy lejos de Dios. En el versículo 7 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento del hombre. Como le dije, este mandamiento del hombre es la tradición de los ancianos. Son normas aprobadas por el consejo de los ancianos, que son muy útiles, muy buenos. Pero el problema es que, como en el inicio le di el ejemplo, cuando tiene la referencia, la base de valoración, que no es la verdad, algo que se mueve, algo que se desaparece, algo que muta siempre, entonces, aunque la práctica por fuera aparentemente no hay nada para objetar, pero dentro de la naturaleza comienza a haber problemas. Le dice, ustedes me honran, pero en vano. ¿Por qué? Le dice, enseñando como doctrinas, mandamiento del hombre. Mandamiento de los hombres, que es muy útil, muy bueno, que se hizo por un buen fin, pero sin embargo estaban enseñando esa enseñanza de los hombres como la doctrina. Acá doctrina entiéndase como los principios de la palabra de Dios. Es decir, que la práctica que ayudaban a cumplir la palabra de Dios, ellos llevaron al plano de la palabra de Dios. Nosotros conocemos mucho así. Muchos ponen algunas normas, algunos reglamentos. Ponen la altura de la palabra de Dios. Hay muchos principios, sobre todo que nosotros vivimos en Latinoamérica, conocemos tantas iglesias, entre comillas, que tienen estos principios, estos mandamientos, normas de hombre que ponen a la altura de la doctrina de la palabra de Dios. ¿Y eso qué hace? Le hace no solamente a sí mismo, sino también a lo que son enseñados, al pueblo en sí, hace que su alabanza, su honra a Dios sea en vano. En el versículo 8 y 9 dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Y continúa también diciendo, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es decir, que cuando uno lleva, aunque sea útil y buena, las normas de hombre, lleva a la altura o inclusive sobrepasa a la palabra de Dios, pasa la autoridad a la palabra de Dios, comienza, ¿qué hacer? Comienza a dejar el mandamiento de Dios. Comienza a invalidar el mandamiento de Dios. En el versículo 13 habla invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejante a esta. No solamente invalida la palabra de Dios, sino que muchas cosas semejantes. Es decir, que desautoriza a Dios. Se centra a sí mismo la fe. El culto, la alabanza, la lectura bíblica, toda la dedicación está centrada hacia mí, al hombre, no a Dios. Muchas cosas
que hacéis semejante a esta. Mis queridos hermanos, estamos mencionando la nueva era, transformaciones, nuevos valores, aparecen métodos, técnicas nuevas. ¿Qué hacemos frente de todas estas transformaciones? Habrá nuevos métodos tecnológicos, maneras, serán más cómodas, eficaces, mejores. Nuestros labios van a aparecer, nuestras acciones van a aparecer como estamos honrando a Dios. Pero el problema es, ¿cómo estamos en nuestro corazón? ¿Cómo estamos nuestro hombre interior? ¿Cómo estamos nuestra naturaleza, nuestro fondo, nuestra base, nuestra referencia? Si nuestra base está en las nubes y está en el sol, así como el mundo va cambiando y nosotros seguimos a esa transformación del mundo, entonces nuestra honra a Dios será en vano. Inclusive nuestra vida va a cambiar. Se va a poner la práctica y la inteligencia y sabiduría del hombre va a estar encima de la enseñanza de la palabra de Dios. Jesús le contesta con esta profecía de Isaías a los fariseos, escribas que vinieron a Jerusalén, y termina la discusión, ya no continúa más. Le observa los males de ellos y de la gente y luego se cierra su debate. En el versículo 14 dice, y llamando así a toda la multitud, le dijo, oídme todos y entended. Deja de discutir con esta gente, con esta persona que tergiversa la palabra de Dios con la tradición de los ancianos. Se refiere, se pone a llamar a la multitud. ¿A quién se refiere la multitud? Son las personas que estaban en Genezaret. Seguramente mayoría gentiles. Son ovejas mal encaminadas por pastores malos, por las prácticas malas en el pecado. Y le dice, aprovechen y escuchen lo que estoy diciendo, que le voy a enseñar a ustedes una gran verdad. Quiero que oigan y quiero que se transformen bien. En el versículo 15 y 16 continúa diciendo, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Lo que está fuera del hombre, lo que está afuera, cuando tocamos con la mano, cuando tocamos, cuando es pegado por nuestro cuerpo, nuestro pie, eso no es que nos contamina, sino que contamina desde adentro, por el hombre interior. Evidentemente acá Jesús nos está refiriendo a virus, nos está refiriendo a las suciedades que nosotros vemos. No está hablando de la contaminación del hombre en el sentido de la suciedad que sale a través del baño. Se está hablando de una contaminación sustancial del hombre. El hombre no puede ser contaminado por lo que está afuera, sino que por algo interior, lo que está ocurriendo dentro de nosotros. La esencia del hombre, que nosotros entendemos como espíritu, el hombre interior. Y le explica que cuando el hombre interior se contamina todo el hombre. No es que el hombre anda por fuera y la cosa la cosa de fuera nos viene y nos contamina y nos corrompe, sino que nace algo de adentro. Y en el versículo 17, cuando se alejó de la multitud, es decir, Jesús enseña y luego se aleja de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Se acerca ahora al discípulo. Primero era fariseos y escriba, y luego con la multitud, ahora con los discípulos. Se da cuenta cómo está acercando hacia a objetivo más claro, y le dice, versículo 18, él le dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en el hombre no le puede contaminar?
va explicando de nuevo. Le está insistiendo que la contaminación para la época, que la ley que Dios puso no se está refiriendo a la limpieza, a la santidad del cuerpo en el sentido de la sociedad. También eso hay, pero esencialmente, principalmente, la ley es dada para la limpieza del hombre interior, para la santidad y la piedad del hombre interior. La ley es para eso. Y cuando se interpreta, cuando se experimenta, cuando se encuentra la inteligencia y la sabiduría, se hace una tradición. Esas tradiciones deben ser para ese objetivo. Es decir, que la base y la referencia de todo es la santidad de Dios como pueblo de Dios. Ese es el motivo. Y lo más importante es el hombre interior. En el versículo 21 a 23 dice, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todas estas maldades, ahí en el versículo 23 dice, todas estas maldades no son causadas por fuera, sino que causadas dentro, por dentro. El hombre se corrompe en el pecado y por tanto, como resultado, aparecen estas maldades, todas estas maldades. Jesús le está explicando para que los discípulos puedan entender. Jeremías 17:9 dice así, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ya profeta Jeremías había enseñado al pueblo de Israel que la cosa que corrompe, la cosa mala, comienza a partir del corazón. Y Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Muertos significa que el hombre interior estaba muerto en el pecado, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Estaba atrapado por el enemigo Satanás y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. El hombre interior corrupto es lo que hace todo. El hombre corrupto por dentro, lo que causa todas esas maldades, y somos prisioneros de nuestro enemigo Satanás. Mis queridos hermanos, como estábamos hablando, muchos cambios vendrán, muchas transformaciones vendrán. Por todo lo que por fuera ocurran, todos los instrumentos, medios, esto no nos va a hacer a nosotros corromper. No se trata, nosotros podemos utilizar la tecnología, podemos utilizar medios, podemos tener las transformaciones. Pero hay algo que nosotros no podemos negociar, no podemos cambiar nunca. Es la base, es la referencia. ¿Y cuáles son? Veremos hoy 3 referencias que nosotros vamos a tener que tener firme. Tenemos que tener firmeza. Vamos a ver Juan capítulo 3:16 que conocemos muy bien. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la salvación por la fe, salvación única exclusivamente por la gracia y la obra de nuestro Señor Jesús.
Eso nosotros podemos negociar todo, podemos nosotros tener culto a través de internet, podemos tener no sé qué medio más, nosotros podemos alabar de una manera y otra manera, podemos utilizar todos los cambios, todas las transformaciones, pero hay algo que la referencia, nuestra base, la roca, tiene que ser esa fe de salvación única y exclusivamente por la obra, por la gracia de nuestro Señor Jesús. Y Juan capítulo 3, versículo 3, antes de llegar al 16, 3 dice, respondiendo Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La persona que abraza la fe y consigue la salvación a través de la obra de Jesús, esto significa un renacer nuevo, un ser nuevo, una criatura nueva. Esta doctrina nunca puede ser igualado con otras transformaciones que vamos a recibir. Esto tiene que estar sobre todas las enseñanzas. Por Jesucristo, salvación, renacimiento. Ese es el primer punto que quisiera que los hermanos podamos tener firmeza en nuestro hombre interior. Esa va a ser nuestra base, nuestra referencia. En segundo punto, Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando nosotros somos renacidos, somos santificados por la obra de Jesús en la cruz, por su sangre, entonces nosotros somos presentados ante Dios como cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, que nosotros, todo nuestro ser, tenemos que ser dedicados a Dios. Tenemos que dedicar a Dios. Tenemos que amar a Dios. Tenemos que acercar a Dios. Tenemos que tener comunión con Dios. Ese es el segundo punto que nosotros no podemos negociar. Esa es la base firme que tenemos que tener. Nosotros no podemos poner otra cosa. No podemos poner otro lugar en nuestra referencia. Esto es una roca, una piedra inamovible, inmutable. Y tercer punto, Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Somos salvos, somos santificados, justificados por la obra y la gracia de Jesús. Y somos entregados a nuestro Dios como un sacrificio agradable, santo. Y por este último punto, esta referencia que nosotros no podemos negociar por nada, tenemos que tener una firmeza sobre esta fe, es que tenemos que crecer en Cristo. Tenemos que ir creciendo, pareciendo cada vez más a Jesús, hasta la altura, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice. Y sigue diciendo Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ser pequeño Cristo en nuestra vida. Mis queridos hermanos, se llegan muchas transformaciones, van a venir muchos valores, pero todo eso nosotros podemos adaptarnos. Pero hay 3 puntos que hoy hemos visto, no podemos negociar nunca. La salvación por la obra, la gracia de Jesús mediante la fe. Segundo lugar, como santificados por la sangre de Jesús, somos entregados como un sacrificio agradable, santo para Dios. Tercer punto, tenemos que ir madurando, creciendo, pareciendo a Jesús. Como mínimo estos 3 puntos de referencia no podemos negociar. Estaremos firmes, entonces no perderemos nuestra dedicación, nuestro culto va a ser siempre glorificado para Dios. Nunca la palabra de Dios va a pasar en segundo plano. Vamos a estar con Cristo, vamos a seguir siendo la luz y la sal de este mundo. Que Dios le bendiga ricamente.
Vamos a orar. Amado Padre Dios, gracias Señor. Nos preocupamos, Señor, porque que el mundo está pasando por un momento de muchas transformaciones. Tenemos temores, tenemos dudas a veces, pero hoy, Señor, nos dimos cuenta que nuestra referencia, nuestra base de valoración está en la fe en Cristo, en la salvación, en nuestra dedicación como sacrificio y en nuestro crecimiento en ti, Jesús. Señor, te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos guíe, que tu fortaleza, tu fuerte manos nos sostenga, Señor, para no perder en las doctrinas, en las falsas enseñanzas de los hombres, Señor. Te pedimos, Señor, porque te confiamos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a ofrendar a nuestro Señor. Vamos a acercarnos al Señor. Sabemos que hoy no podemos estar ofrendando directamente, pero vamos a apartar nuestra ofrenda. Vamos a poner nuestra dedicación y vamos a apartar. Cuando la ocasión se dé, vamos a venir a la iglesia y vamos a depositar en la caja de la ofrenda. Vamos a alabar al Señor y alabando vamos a ofrendar. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar.
Vamos a orar y con la oración de agradecimiento y la oración de bendición apostólica, vamos a dar terminado nuestro culto de hoy, y que la bendición de Dios esté derramando ricamente. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor. Te entregamos, Señor, con todo nuestro corazón. Te entregamos, Señor, nuestro hombre interior. Recíbanos, Señor. Bendícenos, Señor. Que todo lo que estamos ofrendando, Señor, sea utilizada para la gloria tuya, Señor. Estamos pasando un momento difícil. Pedimos, Señor, para que tú nos llenes, Señor, suficientemente para todos los hermanos y la iglesia. Que no haya falta, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, la gracia que nos santifica, esa gracia sacrificada de nuestro Señor Jesús. Y que el amor perfecto de nuestro Dios Padre, que maneja toda la historia, y la presencia rica y plena del Espíritu Santo, sea para todos los hermanos, inclinando su rostro en señal de quedar firme en la referencia, en la base, de amarte solamente a ti y entregarte como sacrificio agradable, santo a ti, y parecer cada día a ti. Y también para su familia y para todo lo todos los quehaceres, sea bendecida eternamente. Amén y amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido
La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Seguiré.